Prepárense para una historia real, un tanto, bastante escatológica, sobre un viaje que prometía ser un sueño y se transformó en una auténtica pesadilla. Fue llamado literalmente por muchos el crucero de la caca, una experiencia inolvidable por las razones equivocadas. Será mejor que dejen de comer antes de sumergirse en este relato. El 7 de febrero de 2013, más de 4.200 personas, entre pasajeros y tripulación, se embarcaron en el Carnival Triumph. Su destino, Cozumel, México, en un idílico crucero de 4 días que partía de Galveston, Texas. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes, entre cenas elegantes, espectáculos, sol en cubierta, piscinas repletas y bares animados. La tripulación, parte de la fanship del Carnival, garantizaba la diversión. Para muchos este viaje tenía un significado especial. Devin esperaba consolidar su relación con el padre de su prometida, a quien le había propuesto matrimonio hacía poco. Larry, recientemente divorciado, quería compartir un tiempo precioso con su hija Rebecca. Y para Kane, Ashley y Jay, 3 amigas, era el marco perfecto para la despedida de soltera de Ashley. Un momento de pura relajación y fiesta. Todos se entregaron al ambiente festivo, socializando y disfrutando del sol. La directora del crucero, Jane, se aseguraba de que todos vivieran una aventura memorable. Entre bastidores, miembros de la tripulación como Hannah, una camarera proveniente de la antigua Unión Soviética, y Abby, el chef principal, trabajaban incansablemente, a menudo turnos de hasta 70 horas semanales, sabedores de que la diversión en un crucero era exclusiva de los huéspedes. El tercer día, el Carnival Triumph atracó en Cozumel. Los pasajeros descendieron para explorar las hermosas playas mexicanas. Kaden, Ashley y Jay, inmersas en la celebración, bebieron sin medida y al regresar al barco cayeron rendidas. Devin, su prometida y su suegro también disfrutaron de la jornada, aunque el regreso a la rutina les provocaba cierta melancolía. Larry y su hija atesoraron los momentos vividos, pero nadie podía imaginar que la calma que precedía a la verdadera tormenta, una tormenta de excremento, se cernía sobre ellos. Antes del amanecer, alrededor de las 5:30 de la madrugada, una alarma general despertó a todos. Un incendio se había desatado en la sala de máquinas en la popa del barco. Fue contenido automáticamente y no hubo heridos. Sin embargo, este siniestro provocó la pérdida total de la energía y propulsión, dejando al barco sin aire acondicionado, agua caliente, refrigeración y, crucialmente, sin funcionamiento de los inodoros. El fuego fue provocado por una fuga en la línea de retorno del combustible flexible, que entró en contacto con superficies calientes. Por lo visto, este no era un incidente aislado. Se habían registrado 9 fugas similares en los 2 años previos y los generadores llevaban más de un año sin el mantenimiento adecuado. El mensaje equipo alfa, repórtese, resonaba en los altavoces. Hannah, la camarera, percibió la gravedad cuando su compañero de la sala de máquinas se levantó deprisa. Abby, el chef, vio humo emanar del desagüe de la cocina. Jane, la directora, notó la angustia en el puente de mando. A los pasajeros se les indicó que acudieran a sus puntos de reunión. El capitán garantizó a los pasajeros de que solo un motor se había incendiado y que el fuego estaba bajo control, cuando de repente las luces se apagaron y el barco quedó en completa oscuridad. El fallo de energía detuvo la ventilación, provocando un aumento drástico de la temperatura, y la red Wi-Fi dejó de funcionar. Las primeras horas estuvieron marcadas por una incierta esperanza de que los ingenieros solucionarían la situación. La dura realidad se hizo evidente. Sin electricidad, los sanitarios eran inoperantes. Se anunció públicamente que los inodoros estaban fuera de servicio. Para orinar se les indicó usar las duchas. Para defecar se repartieron bolsas rojas de riesgo biológico, que luego debían ser depositadas en cajas en los pasillos. Todo esto en cuestión de horas.
Al principio, la idea de usar bolsas para las necesidades corporales fue rechazada, pero la necesidad inminente forzó un cambio de perspectiva. En las cubiertas inferiores, las aguas residuales inundaron pasillos y camarotes. Se formaron montones nauseabundos de excremento, papel higiénico y agua sucia. Una lasaña repulsiva que un miembro de la tripulación bautizó como Pop Lasaña. Un pasajero relató: caminábamos sobre agua, heces y orina. Teníamos que resbalar por esa porquería grasienta y desagradable. Además, el calor se intensificó dramáticamente y sin aire acondicionado. Algunos pasajeros vomitaban, otros se frotaban las manos nerviosamente con desinfectante, incapaces de soportar el hedor y la sofocante humedad. El barco se comunicó con la base en tierra. Stephen, el portavoz de Relaciones Públicas del Carnival, comprendió la seriedad de la situación, aunque el comunicado de prensa inicial omitió la crítica cuestión de los inodoros. Mary Potter, la madre de Rebecca, intentó desesperadamente contactar con su hija sin éxito. Para el 11 de febrero, el calor y el hedor llevaron a la desesperación. Muchos trasladaron sus colchones y sábanas a la cubierta superior, creando una improvisada ciudad de tiendas, para dormir al aire libre y buscar algo de frescura. Sin refrigeración, la comida se redujo a sándwiches fríos de jamón y queso, con filas que se extendían hasta por 2 horas. La tensión y la ansiedad por la escasez de alimentos generaron conflictos. El chef Abby tuvo que desechar los alimentos perecederos y dedicarse a preparar miles de sándwiches. La gente empezó a acaparar comida y la cubierta se transformó en algo parecido a un barrio de chabolas, donde las familias luchaban por sus pequeños espacios como pandillas por su territorio. Por la noche, la tripulación habilitó un bar abierto para levantar el ánimo de los pasajeros. Sin embargo, la situación se salió de control. Personas orinaban por la borda y lanzaban las bolsas fecales que el viento a menudo devolvía al barco, rompiéndose y esparciendo su contenido en las cubiertas. Algo realmente asqueroso. Hubo peleas y actos inmorales, así que la tripulación tomó la decisión inmediatamente de cerrar el bar. Jane se opuso a la idea de esta bebida gratis desde un principio, pero sus advertencias no fueron escuchadas. Los ingenieros confirmaron que el fuego había destruido todo el cable eléctrico, haciendo imposible cualquier reparación. Stephen, el director de atención al cliente, fue notificado de que un remolcador iría a Progreso, México. Devin, por su parte, se propuso resistir al máximo antes de usar esas bolsas rojas. Al amanecer del día siguiente se informó que la llegada del remolcador no sería hasta el mediodía. Devin exploró las cubiertas inferiores y se encontró con el olor más repulsivo que jamás había experimentado. Las cestas de basura estaban desbordadas de bolsas de excremento. Los anuncios por megafonía eran vagos y contradictorios. La tripulación carecía de información clara sobre el rescate y la confianza de los pasajeros se desvanecía. Algunos formaron grupos de oración. Otros sufrieron ataques de ansiedad severos. Un pasajero expresó: empecé a sentirme como un prisionero a bordo. Otro dijo: quería hablar con mis hijas, aunque fuera para despedirme. Mientras tanto, buques cercanos como el Carnival Legend y el Carnival Conquest proporcionaron agua, alimentos y equipos, permitiendo que la tripulación restableciera parcialmente funciones básicas, con generadores de emergencia a partir del 11 de febrero. Pero la situación seguía siendo insostenible. Otro crucero se les aproximó, y aunque los pasajeros se ilusionaron con el rescate, solo se les proporcionaron más provisiones. Sin embargo, algunos lograron conectarse a la red Wi-Fi del barco visitante y comunicarse con el exterior. Rebecca pudo hablar con su madre, Mary Potter, quien no podía creer lo que su hija le contaba, y se indignó porque la prensa no estaba informando sobre las condiciones sanitarias. Rápidamente, la noticia se viralizó. En Nueva York, la reportera Brooke Baldwin de la CNN recibió innumerables llamadas de familiares. Cuando se enteraron de que las personas defecaban en bolsas, comprendieron que esa era la verdadera noticia.
En Houston, Texas, Frank Spagnoletti, un abogado especializado en derecho marítimo, vio una oportunidad legal al descubrir que el Carnival había tenido múltiples problemas de incendios en sus embarcaciones en los años previos. Stephen recibió la desalentadora noticia de que el plan de remolcarlos a México era inviable, ya que el crucero había estado a la deriva y estaban más cerca de Estados Unidos. La opción más drástica era llevarlos a Mobile, Alabama, lo que implicaría al menos 2 días más a bordo. El olor a orina invadió el barco, ya que las duchas se desbordaron. Devin, resuelto a no usar las bolsas rojas, buscó un retrete en condiciones. Cada baño que encontraba era peor que el anterior, cubierto de capas de excrementos y papel higiénico, una verdadera lasaña escatológica. Finalmente halló un baño funcional en las cubiertas inferiores. El 13 de febrero, 3 remolcadores iniciaron la operación para llevar el barco a Mobile, Alabama. Más tarde se sumaron 2 más. Uno de los cables de remolque se rompió, provocando más retrasos. Cuando los remolcadores empezaron a empujar, las aguas residuales desbordadas se movieron creando un río de excrementos, orina y todo lo que se va por el desagüe que recorría los pasillos y camarotes. Devin no dudó en grabar la dantesca escena con su teléfono. Para el 6º día, la CNN ya recibía todos los detalles. El jefe de la cadena, buscando maximizar la audiencia, decidió centrarse en el aspecto escatológico y sus consecuencias, transformando la historia del Carnival Triumph en el evento más importante del último siglo. Frank Spagnoletti continuó su investigación, descubriendo que en solo 2 años se habían producido 9 incidentes de incendios en buques de Carnival. Larry, al presenciar todo aquello, sintió el desgarrador dolor de ver cómo las vacaciones que había planeado con su hija se habían convertido en un infierno de excrementos, sintiéndose el peor padre del mundo y un rotundo fracaso. Al 8º día, Mary Potter condujo hasta Mobile, Alabama, donde los medios de comunicación habían instalado un campamento. Helicópteros, muchos de ellos de cadenas de televisión, sobrevolaban el barco. La historia se propagaba velozmente, con periodistas informando sobre aguas fecales en los pasillos y el nauseabundo olor a orina y cascada de materia fecal que caía sobre los pisos superiores. En las redes sociales, el crucero se volvió viral, con personas de todo el mundo compartiendo sus opiniones sobre lo ocurrido. Finalmente, a las 9:20 de la tarde del 8º día, el Carnival Triumph atracó en el puerto de Mobile. Los pasajeros comenzaron a descender uno a uno. Antes de bajar, muchos agradecieron a la tripulación por su incansable labor en la recolección de orina y heces esparcidas por todo el barco, una tarea para la que no habían sido contratados. Jane se sentía orgullosa de su equipo y de sí misma por haber resistido todos esos días sin derrumbarse. Algunos pasajeros, al pisar tierra firme, incluso se arrodillaron y besaron el suelo, una muestra de inmenso alivio. Rebecca corrió a abrazar a su madre Mary Porter como nunca antes. Devin también estaba feliz, no solo por haber evitado usar las bolsas rojas, sino porque la terrible experiencia lo había unido aún más a su suegro. Una vez que pasajeros y tripulación estuvieron a salvo, Frank Spagnoletti comenzó a preparar la demanda judicial contra Carnival. Sin embargo, al revisar la letra pequeña de los pasajes, descubrieron una dura realidad. El contrato que todos habían firmado sin leer su contenido no garantizaba un pasaje seguro, un barco en buen estado, comida saludable ni condiciones sanitarias seguras. El abogado quedó sorprendido, ya que parecía no poder actuar contra la empresa. Al final, la mayoría de las demandas terminaron en acuerdos extrajudiciales. Aún así, varios pasajeros representados por abogados como Frank Spagnoletti presentaron demandas alegando negligencia. Argumentaron que el incendio era previsible y que los generadores defectuosos ya habían sido reportados sin ser reparados. A pesar de las cláusulas en el contrato que eximían a Carnival de responsabilidad por condiciones sanitarias o alimentarias, un juez federal, Donald Graham,
determinó que el incendio constituía una negligencia intrínseca y permitió demandas por daños emocionales y físicos. Se llegaron a varios acuerdos fuera del juicio. En 2015, 27 pasajeros recibieron compensaciones que oscilaron entre $3.000 y $15.000. Los daños reclamados incluían pagos continuos durante años por trauma psicológico, ansiedad y otros problemas. Carnival invirtió entre 300 y 500 millones de dólares en la revisión de seguridad, la instalación de generadores redundantes y la mejora de los sistemas antiincendios en toda su flota. El Triumph fue renovado desde 2013 hasta su regreso en junio de ese año. En 2019 fue renombrado como Carnival Sunrise. La industria naviera, a raíz de este incidente, acordó una Carta de Derechos del Pasajero, que exige transparencia en los fallos, compensación proporcional y protocolos de emergencia más robustos, aunque algunos críticos señalan que carece de fuerza legal plena. Representa un avance significativo. También se revisaron los términos de los pasajes y se eliminaron las cláusulas de exención de responsabilidad. Ashley llegó a tiempo a su boda y entregó los regalos a sus damas de honor en bolsas rojas de riesgo biológico, un recuerdo humorístico de su experiencia en el Carnival. Devin y su suegro siguen yendo de vacaciones cada año, pero nunca más en cruceros. Larry y su hija continuaron viajando en barco, pero jamás en uno de la compañía Carnival. Si te ha gustado este relato, suscríbete y dale a la campanita. Así estarás informado de todos los casos que voy subiendo. No te cuesta nada y a mí me ayudarías mucho. Hasta la próxima.